Dos con las mismas necesidades. Parece que solo a esta altura sirve la victoria. Y ahí toca Iturbe. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Cerro Porteño. Inicio de la 9ª fecha del campeonato. Marca Isaac Barbote. Toca para Tanda. Juega para Imanol. Sigue Alcide, centro bajo. Marca Piridamota, pero no pudo Pérez. Entonces Iván Ramírez. Ramírez giró, metió al centro, vino bien al área. Tiró Sánchez. Rebotó Lucas Quintana. Le llegó a John Jairo. Disparó al rebote Fabricio Peralta y Piridamota. Fue lateral. Desvió Torres. Pelea Bobadilla. Entra Liceda. Tapó Sergio Chaparro. Tiró fuera. La más clara de goles del partido la tuvo Cerro Porteño. Tapó Gaspar Servio. La importancia de los laterales, ¿no? Porque así viene Juan Manuel, que tiene allí mucha fuerza, por eso termina encargándose él. Jonathan Torres gana. Después Bobadilla le termina ganando la mano. Torres que cambia. Fabricio Domínguez que sube. Marca Servín. Va Fabricio, metió el centro peligroso arriba, golpe de cabeza. Llegó Torres, atacó Sergio. Llegada picante de Cerro Porteño con Jonathan Torres cabeceando sobre el segundo palo. Y fue el propio Jonathan Torres. A mí este cambio me recuerda a cuando en el campeonato pasado Cerro necesitaba arriesgar y Baba solía meter a Liceda por Moro. Por ahí le está indicando de qué manera se va a estar moviendo. Ya le marcó que va a ser la zona derecha. Indicaciones de Jorge Baba. A Cecilio saca un volante de marca, un volante mixto. Va a meter a un ofensivo. Vamos al cambio. El cambio, Pepi. 10 por 32, Cecilio Domínguez por César Bobadilla. Primer cambio, primera ventana en Cerro. Lateral, Iturbe levantando arriba. Quiere Jonathan Torres. Doble golpe de cabeza. Entró Cecilio. Cecilio Domínguez en su primera participación literal acababa de ingresar, ganó 2 veces por arriba Jonathan Torres, se encontró con esa pelota Cecilio Domínguez a espaldas de los defensores de Guaraní, conecta de cabeza, abre la cuenta, se pone en ventaja el Ciclón aquí en Itagua. Cecilio Domínguez deja Cerro 1, Guaraní 0. Bueno, el fútbol tiene estas cosas y así se festeja el gol de Cerro Porteño. No había tenido participación alguna todavía Cecilio, recién se había acomodado cuando venía el lateral de Juan Manuel Iturbe. Fue a ubicarse, ahí al lado de la pelota siempre iba a buscar a Jonathan Torres. Después rápidamente arranca Miño, que es hábil, quiere el 1 contra 1, la metió profundo para Sánchez. Quintana se tiró. La pelota terminó en la nada, llegó bien el Guaraní, insinuó, aunque la pelota terminó lejos de la portería. Qué buen pase terminó metiendo allí Miño en la primera pelota que tuvo. Toca la pelota Ferfer, iba Ferfer y la levanta arriba, golpe de cabeza. Alexis Martín Arias, la sacó al córner, cabezazo de Richard Torales. Guaraní va con todo en busca del empate. Acá enorme lo de Alexis Martín, que se tuvo que exigir y al máximo. Los dos futbolistas y Guaraní con estos cambios ya comenzó a tener otra dinámica, otra versión en ataque. Qué bien metió Ferfer esa pelota para Richard Torales cuando aquí va Miño para el empate. Miño se mete, tira cerca del poste. Ganó Miño, que entró muy bien al partido. Sacó el remate. No pasó lejos del poste derecho. Cerro gana 1-0, pero está sufriendo. Sí, en menos de 3 minutos. Guaraní ha tenido 3 situaciones muy claras de gol. Esto no pasó lejos. Acá es la conexión entre la Fiera Fernández, Torales de puntín.
porque estaba incómodo y ya tenía que definir Miño esa pelota que pasa así de cerca. Ojo con la contra de Cerro Porteño. Sale disparado a Licea. Acompaña a Cecilio y va para el gol. Cecilio Domínguez mano a mano con el arquero Cecilio. Va Cecilio, tira. Gaspar Servio a Liceda. Liceda escapó. El remate de Jonathan otra vez Servio. Perdonó Cerro. Perdonó el segundo. Cerro Porteño. Servio salvó 2 veces. Esto continúa 1-0. La tiene Fabricio. Y va y toca la pelota para Domínguez. Jonathan Torres para Cecilio Domínguez. Escapa Cecilio. 1-2. Sigue Cecilio. Entregó mal. Saca Saracho. Recuperó Cecilio. Cecilio tocó para Iturbe. Le puede pegar. Iturbe a punto. ¡Le pegó! ¡El travesaño! Impresionante el tiro de Iturbe. Otra vez Iturbe. Tocó y jugó para Morel. La pelota para Chaparro. Centro al área. Morel la desvió. Va a ser saque de arco para Guaraní. Bombazo de Iturbe. Hasta ahora se está moviendo. Todavía la portería de Servio. ¿De qué manera la termina pegando esa pelota? Fabricio que va, Domínguez y la pelota, Clemou la pide, fue para el taco, para Cecilio, va Cecilio, penal para Cerro Porteño, un taco de Clemou para habilitar a Cecilio Domínguez, escapó, lo bajaron y hay penal para Cerro. Qué diferente la visión de juego, la calidad absoluta de Klimovic para mostrar su altísimo nivel en una jugada. Porque ese taco dejó totalmente desarticulada la defensa de Guaraní, le permitió a Cecilio, que había ingresado bastante bien. Ahí está, de esa manera lo terminan tocando. Servín. A Cecilio. Amonestado. Y el taco diferencial de Mateo Klimovic, lo toca ninguna duda dentro del área Cecilio. Cecilio Domínguez y la oportunidad que Cerro pueda liquidar el partido aquí en Itagua. Va Cecilio, Cecilio le pegó. ¡Gol del Cerro Porteño! Cecilio Domínguez, derechazo bajo, potente y esquinado. Doblete para Cecilio, decisivo, determinante. Cerro suma su tercera victoria consecutiva en el campeonato. Cerro en Itagua bate a Guaraní 2-0. Qué importante ha sido el ingreso de Cecilio Domínguez, que se anticipó porque Cecilio iba a ingresar a este partido. Recuperó Tanda, la metió al área, va Imanol, rebotó la pelota, Ferfer tiró, tapó a Alexis, el remate de Fernández, sacó a Alexis, Martín Arias, gran atajada del arquero de Cerro Porteño, cuando ataca por derecha Romero, cuando Guaraní va decidido, rechaza Matías Pérez y corre Iturbe la contra, si alcanza Iturbe hay peligro, alcanzó Iturbe, marca Tanda. Ricardo Morales que baja, rechaza Matías Pérez, es el final, señores, aquí en Itagua, Cerro Porteño venció al Guaraní 2-0 con 2 goles de Cecilio, tercera victoria consecutiva del Ciclón, buscando su total recuperación en el campeonato.